Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en este sábado, 10 de mayo, nos acompaña Hechos de los Apóstoles, como siempre en todo este tiempo pascual, capítulo 9 del 31 al 42. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivían ellos en el temor del Señor, y así crecía el número de fieles asistida por el Espíritu Santo. Pedro, en una gira por todas las ciudades, visitó también a los santos que vivían en Libia. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te devuelve la salud, levántate y arregla tú mismo la cama. Él se levantó enseguida, y al verlo, todos los habitantes de Libia y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. Entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tabitá, que quiere decir Gacela. Pasaba la vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas. Pero en esos días se enfermó y murió. Después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro había llegado, enviaron a 2 hombres para pedirle: no tardes en venir a nosotros. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y abrigos que les había hecho Tabitá cuando había estado con ellas. Pedro hizo salir a todos afuera, se puso de rodillas y comenzó a orar. Volviéndose luego hacia el cadáver, dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la hizo levantar. Y así continúa nuestra historia. Queridos amigos, 2 historias maravillosas. Bailamos beuseña de la palabra de Dios. Que nosotros, seguidores de Jesucristo, secuela Christi, cristianos, tenemos que, hechos de los apóstoles, tenemos que imitar y tenemos que hacer lo que Jesús hacía. Ciertamente que levántate y camina, te devuelve la salud Jesucristo. Ubeago y Seina está de yarecoinalando guataya, pero no porque está paralítico, físicamente o disparado yupi montaña entero, sino que en su vida espiritual quedaron anquilosados, do guatabeiman, llevando vela tu paove. Entonces están paralíticos, no hacen más el bien, no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de su propia responsabilidad como cristianos. Ya bautizaba de ando por el do josela tu paove, do ya posei peñan de yaro yerueñande, y así también otros que están muertos, así como la que nos dice aquí, Gacela, dice que quiere decir el nombre de Tabitá. Y Pedro le devuelve la vida. Quiere decir que cada uno de nosotros estamos llamados por Dios a devolver la vida a los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.